Bueno, ahí estamos. ¿Cómo es la historia? Dijimos que cuando se conecta algún dispositivo, eh, y según lo que ustedes ya mismo vieron, el hub, o el root hub, o el hub que está conectado, tiene un resistor de pull down, y los dispositivos tienen un resistor de pull up. Entonces, de acuerdo que sea de más o de menos, se sabe que es full speed o high speed, o low speed. En el caso que sea high speed, se conecta primero como full speed y después en el diálogo le dice que es high speed. ¿Bien? Entonces, primero hay que detectar la conexión del dispositivo por medio de un desbalance eléctrico, comunicarse con el dispositivo para encontrar cómo intercambiar datos con él y luego habilitar a los device drivers que son los que se encargan de comunicarse con el hardware de la computadora. Digo de la computadora porque el host habitualmente es una computadora. No es obligatorio, pero es habitual. A ver, ¿qué significa device driver exactamente? No hablemos de definiciones de Wikipedia. Un traductor. Es un traductor. Me gusta todo. Es decir, llegan datos por USB y con esos datos hace algo. Y lo muestra en una pantalla, por ejemplo, mueve un cursor o aparecen datos o una imagen. ¿Bien? Es decir, que tendríamos que escribir para cada dispositivo que conectemos el traductor correspondiente. Ahora, luego del interrogatorio, en el cual se intercambian tablas que están escritas, digamos, no son tablas cualquiera, sino que se establece la forma en la cual hay que constituir las tablas. Esas tablas se transfieren del dispositivo al host, el host las interpreta, y en base a esa interpretación, que después vamos a ver en una animación cómo es que se hace, eh, en base a esa interpretación decide cuál es el mejor traductor para ese dispositivo. El dispositivo se presentó, se desnudó frente al sistema operativo. El sistema operativo del host dice, me conviene trabajarlo de esta manera, y elige el device driver adecuado. Lo que me interesa a mí, para hacer las cosas fácil, es que el dispositivo sea caratulado como HID, Human Interface Device. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de manejar un dispositivo. ¿Qué significa? Lo voy a hacer pasar como un teclado. Normalmente, si no lo puedo pasar como Human Interface Device, el fabricante del dispositivo deberá proveerme el device driver. Bueno, si lo tengo que hacer porque es un bicho raro, como por ejemplo, siempre pongo ese caso porque realmente fue un hallazgo, que es un sintonizador de televisión digital terrestre. Eh, en ese caso, tendré que escribir el device driver. Existen herramientas, tanto sea para Windows como para Linux, en el cual tendré, por ejemplo, en el caso de Windows se llama WDF, Windows Driver Foundation, en el que me dicen cómo hacerlo. Por supuesto que no está escrito en lenguaje coloquial. Es decir, que se puede hacer, sí. Salvo que haya mucha plata de por medio, voy a tratar de esquivarle el tema. Las capas. Bueno, acá vemos la cantidad de capas que tenemos. Para el caso de
USB 2.0 tenemos 7 capas y hasta 5 niveles de hubs. La capa superior es el host o el root hub, como lo quieran llamar ustedes. Y a partir de ahí, cada una de las capas implica un hub. ¿Es habitual que tengamos una configuración de este tipo? No. Aparte, los hubs que están en las capas inferiores seguramente tienen que ser hubs alimentados de una línea. Con lo cual la cosa se complica bastante. Entonces me va a convenir hacer dispositivos compuestos. ¿Qué significa un dispositivo compuesto? Bueno, mis primeras computadoras con USB tenían una impresora por un lado, un escáner por el otro. Entonces ya ahí estaba usando 2 puertos USB. ¿Cómo es la cosa actualmente? Y bueno, actualmente tenemos multifunciones. Por lo cual tenemos un solo dispositivo que usa un solo puerto USB con múltiples funciones. Hoy en día puede enviar faxes, puede fotocopiar, imprimir todo eso. Bien. En las versiones anteriores se tenía solamente 5 capas, es decir, solamente 3 niveles de cada, en la versión 1.1. Entonces el root hub es el elemento del sistema que está en la parte más alta de esta pirámide. Adelante. Una pequeña anécdota. Yo recién estaba queriendo comprar una impresora de computación y bueno, en los precios me di cuenta que había una que daba más económica, hablando de 280, 180 mil más o menos ahora, y esta solamente tenía, puedo saber, el 4.000 con integridad Wi-Fi. Y si quería una con integridad Wi-Fi, no me podría ser muy bajo, más o menos. Y bueno, ahí no te la diferencia. Y un amigo que para la USB, no, es más cómoda usar quizás la Wi-Fi. Sí, claro. Y la Wi-Fi realmente es mucho. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un altillo que es mi escritorio. Ahí está la impresora. Sí. Y a veces tengo ganas de ir a trabajar al patio, por el sol y todo eso. Y bueno, desde en Wi-Fi puedo imprimir. Sí. Si no, imagínense qué plomazo. Tenés que agarrar, llevar la notebook, conectarla. Sí. Hoy en día conviene. Y más aún conviene conectarlas a través de una VPN, una red privada. Entonces, desde acá pueden tener en su casa. Claro, sí. Bueno, dispositivos de entrada salida. Esto ya ustedes lo encontraron por las suyas. No es el término despular, pero el término despular es un término correcto, es castizo, no es un término grosero. Despular viene de romperle la parte de abajo de las botellas, sí. Es decir, sacarle la culata de la botella. Bueno, los endpoints son puntos de conexión, que pueden ser entrada o salida. Pero los endpoints se caracterizan como entrada o salida desde el punto de vista del host. ¿Qué significa? Una impresora que es un endpoint de entrada o de salida. Endpoint de entrada. Desde el punto de vista del host, ¿cómo es? Desde el punto de vista del host, no, de salida. Salida. Y un escáner. Entrada. ¿Okay? Un endpoint de entrada es un creador de datos y un endpoint de salida es un consumidor de datos. Entonces los endpoints vamos a tener los endpoints, ahora vamos a mirar un poquito más con los diagramas temporales. Todos los dispositivos tienen que tener por lo menos un endpoint, obligatoriamente. Y ese será el endpoint de control.
como su nombre lo indica, ese endpoint de control va a ser donde el host le va a mandar comandos y programaciones. Y de donde va a leer estatus. ¿Está bien? ¿Está claro? Los dispositivos tienen el endpoint. Los dispositivos tienen endpoints. Sí, Los hosts no. sí. Los hosts tienen buffers. Te mandan comandos, reciben información de. Vale, le envían comandos Sí. al endpoint de control Sí, que todos los dispositivos podrán tener endpoint de entrada, de salida. Dije podrían tener, ¿sí? Pero lo que seguro tienen que tener es un endpoint de control. sí. Entonces, si quiero prender por USB un LED, y me alcanzará solamente probablemente con un endpoint de control y un endpoint de salida. ¿Y cómo se puede tener en interfaz? Un endpoint es un lugar en donde el host le tira la red, o de donde el host toma datos. Desde el punto de vista, no lo quiero decir, olvídense lo que voy a decir en los próximos 15 segundos. Son buffers. Les muestro como en Los Hombres de Negro, les muestro ahora la lapicera. Se olvida. ¿Por qué digo eso? Porque si no se confunden con lo que tiene el host. Pero desde el punto de vista funcional son buffers, en donde el host tira datos o retira datos. Bueno, los principios endpoint de entrada son creadores de datos, los endpoint de salida consumidores de datos. Todo siempre desde el punto de vista del host. Es un buffer, un endpoint es un buffer en los dispositivos, el host no tiene endpoints, aunque sí buffers, que almacenan datos para transmitirlos o para recibir en un paquete. Pero bueno, vamos a tener en los dispositivos endpoints. Buffers, ahí también, olvídense para no confundirse. Buffer tiene exclusivamente el host. Van a estar numerados de 0 a 15 como I y como out, de los cuales el 0 va a ser el endpoint de control. Es decir, que voy a poder tener 15 endpoints de entrada y 15 endpoints de salida. Hay uno que está reservado. Estos son los que puede manejar el host. No, estos son los que permite USB. Ah, está bien. Entonces, cada dispositivo deberá tener por lo menos un endpoint 0 bidireccional de control. Los endpoints son independientes entre sí. Entonces, una multifunción tendrá varios endpoints. Uno para imprimir, otro para escanear, otro para enviar fax, otro para recibir fax. Fax. Hay que tener buena memoria para saber lo que es eso, ¿no? Entonces, dentro de esas tablas que nosotros dijimos que se intercambian entre el dispositivo y el host, está la cantidad de endpoints que tiene. Entonces, el dispositivo va a empezar en ese interrogatorio con un descriptor de dispositivo. El que vamos a ver que dice, tengo 5 endpoints de entrada y 2 de salida. Y después, ¿qué tendrá que hacer el curso? Empezar a preguntarme qué es cada uno de esos endpoints. Tenemos microcontroladores que están pensados para trabajar en USB directamente. Nuestro microcontrolador está pensado para trabajar sobre USB. ¿Y cómo es eso? Tengo registros en los cuales
los programo para decir cómo es que quiero que trabaje la USB. Ustedes van a hacer un ejercicio en el cual con el kit van a generar un mouse. Después tendremos que decir entonces, las características del endpoint tendrán que ser el número de identificación, la dirección de transferencia, de entrada o de salida, tipo de transferencias que soporta. Eso lo vamos a ver en rato. Después, yo lo que voy a tener dentro de USB van a ser tramas, frames, que en el caso de USB 2.0, cada uno de esos frames son de 125 microsegundos. Entonces, el host le dirá, dispositivo 1, el endpoint 2 le otorgo de esos 125 microsegundos 30 microsegundos. Después digo, al endpoint 5 le otorgo 10 microsegundos. Después, dispositivo 2, al endpoint 4 le otorgo 25 microsegundos. Y después vuelvo al dispositivo 1, endpoint 7, le otorgo 14 microsegundos. No hay por qué asignar valores de tiempo que sean de esa manera correlativa, es decir, no es todo al dispositivo 1, todo al dispositivo 2. Esa barrera de tiempo Eso lo asigna el sistema operativo. Entonces, en el proceso de intercambio de descriptores, me parece que descriptor es una palabra bastante descriptiva de lo que hacen. Son esas tablas que dijimos nosotros que nos dicen qué es lo que se hace. Esas tablas de descriptores dicen, por ejemplo, yo tengo un endpoint de salida al cual te pido, sistema operativo, que me des 15 microsegundos cada 10 segundos. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa? Que en la primera trama yo dije dispositivo 1, endpoint 2, después endpoint 5, dispositivo 2, endpoint 7, dispositivo 1, endpoint 11. En la siguiente trama no tiene por qué ser lo mismo, sino que depende de los requerimientos. Por ejemplo, si el dispositivo 1 me tiene que transferir un archivo, ¿sí? Me empieza a transferir un archivo y no me entra en 125 microsegundos. Entonces, a ese endpoint que me va a transferir un archivo, por ejemplo, un disco rígido externo, le voy a estar preguntando periódicamente, mándame datos, mándame datos, mándame datos, en todos los frames, en todas las tramas. Hasta que llega un punto en el cual no tengo más datos que recibir. Se acabó el archivo. Con lo cual no lo voy a interrogar más a ese endpoint. ¿Queda claro? Sí. Lo de las ranuras, el frame, todos los endpoints tenían que El dividir. frame, la trama, en el 125 microsegundos. Sí. Y ahí dentro los endpoints tenían que dividir el tiempo. Claro. No, el sistema operativo, Sí. de acuerdo con lo que hayan pedido los endpoints, una cosa es tiempo y periodicidad. Sí. ¿Cada cuánto? Teclado, ¿cada cuánto me tenés que preguntar? ¿Está bien? En base a todo eso, el sistema operativo se arma para cada frame las encuestas que tienen que hacer a cada endpoint. Que no tienen por qué ser calcadas de un frame al otro. Entonces puede haber frames donde haya endpoints que no estén atendidos. Claro. Claro. Si es un endpoint que trabaja a demanda, de vez en cuando le voy a preguntar,
Endpoint, dispositivo disco rígido. ¿Tenés algo para mandar? ¿Está bien? Sí. Bien. Ahí está, frecuencia o tiempo de demora en el acceso al bus, ancho de banda requerido, comportamiento del manejo de errores, qué tipo de CRC voy a utilizar. Vamos a ver que hay varios tamaños de CRC. Tamaño máximo de paquetes que puede llegar a transaccionar. Aquí es algo interesante. Puede haber tramos de frame en los cuales no haya actividad. ¿Por qué? Porque si yo cumplí con todos los requerimientos de todos los endpoints y todavía no pasaron los 125 microsegundos, habrá un cierto tiempo en el cual él va a ser inactivo. Hasta completar 125 microsegundos. ¿Está bien? Bueno, tenemos entonces el Default Control Pipe. ¿Qué es un pipe? ¿Qué es un pipe? Entre el endpoint y una. Es claro, está bien. Vendría a ser como un cambio. Sí. Entonces yo empiezo al principio, voy preguntando, dispositivo 1. Después vamos a ver por qué llamé dispositivo 1 y dispositivo 2. Mañana cuando vuelva a encender podrán ser dispositivo 1 y dispositivo 2. Sino como alguno de ustedes dijo, es cuando enciendo la computadora, es el que yo digo, buenas, ¿qué novedades hay? El que primero contesta es el primer dispositivo con el cual empiezo. Ese será el dispositivo 1 hoy. Nadie garantiza, como son tiempos pseudo aleatorios, nadie garantiza que mañana cuando encienda la computadora, ese mismo dispositivo sea el multiplica. Bien. Decía entonces que tenemos pipes, conexiones lógicas entre endpoints y el sistema operativo. Habrá uno que siempre tendrá que estar activo, que es el Default Control Pipe, que es el que soporta la transferencia de control. Y dijimos que ese va a ser siempre el endpoint 0. Hasta aquí estamos bien, ¿alguna duda? ¿Es el endpoint 0 el default control pipe? No. El Default Control Pipe se hace entre el sistema operativo y el endpoint 0. Sí. Y ese siempre está activo. De los pipes, el host, vamos a decir por comodidad que es una PC, pipe es una asociación entre el endpoint de un dispositivo y el device driver del host. Si el dispositivo se desconecta, se libera el pipe asociado. ¿Sí? Entonces, los pipes se establecen durante el proceso de enumeración. ¿Qué es enumeración? Lo vamos a definir porque es la primera vez que lo usamos. Es todo ese proceso de interrogatorio en el cual se caracteriza a todos los dispositivos que están conectados. Entonces, cada dispositivo tiene un default control pipe que usa el endpoint 0. Bueno, vamos a tener descriptores para cada endpoint. Y el descriptor, como su nombre lo indica, describe cada endpoint. Entonces, al principio de todo,
tenemos un descriptor del dispositivo. Buenas, ¿qué tal? Yo soy un disco rígido externo. Buenas, ¿qué tal? Yo soy un teclado. Yo soy un teclado y voy a tener dos endpoints de entrada y un endpoint de salida. Y luego, dentro del proceso de numeración, vamos a ver que el, que el host, a través del sistema operativo, va a empezar a interrogar por tablas por descriptores, va a empezar a interrogar al dispositivo sobre las características de cada endpoint. ¿Y qué significa interrogarlos? Que le vuelque una tabla que es un descriptor de cada endpoint. Vamos a ver también, todo esto lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Esto vendría a ser una presentación. Vamos a ver también que vamos a tener interfaces para cada endpoint. Bueno, tenemos endpoints que son de flujo de datos, stream, típicamente un disco. Y hay otros que son de mensajes. Algo así como, ¿se acuerdan en C que uno definía cierto tipo de funciones que me devolvían o un flujo de datos o bien me devolvían un carácter? Es algo parecido. No estoy diciendo que sea igual, por favor. Entonces, tenemos que definir para establecer una transferencia, para establecer un pipe. Entonces, entre cada endpoint y el sistema operativo, a través del device driver de ese sistema operativo, se va a establecer un pipe. En ese pipe vamos a tener cuál es la demanda del bus y el ancho de banda requerida. Demanda significa cada cuánto tiempo tengo que ir interrogando al endpoint. ¿Y cuál es el ancho de banda requerido? El tipo de transferencia, si es una transferencia del tipo string o del tipo message, y las características del endpoint asociadas con el dispositivo, con la dirección de transferencia. Es un endpoint de entrada, de salida, y el tamaño máximo de paquete de datos. De vuelta. Esto lo vamos a ver luego en una animación en la próxima clase. Entonces, ahí tenemos en el host que corre un cliente de software que se encarga de, como dijimos antes, como dijo Leandro antes, se trata de traducir lo que le está enviando el, el device a través del pipe entre el endpoint y el host. Y el device driver del sistema operativo del host. Hasta aquí, más o menos van siguiendo. Sí. Transferencias. Aquí llegamos a la parte más interesante. Si quisiera. Me encantaría saber por qué hace esto. Está pensando. Bueno.
Bueno, ¿qué significa transferencias USB? Significa las formas en las cuales se van a transmitir datos desde el host hacia los devices originales. Primero de todo, tenemos engañosamente lo que se llama transferencia por interrupción. ¿Por qué digo engañosamente? Porque no es lo que nosotros imaginamos de que el dispositivo pide interrupción como era con el microcontrolador. Creo que se llaman dispositivos por interrupción, porque a ver, un dispositivo puede pedir USB 2.0 o 1.1. Un dispositivo le puede pedir al host que lo atienda. No, porque es una comunicación amo-esclavo. El esclavo solo puede hablar cuando el host lo interrumpe. Con lo cual, estos dispositivos que se llaman por interrupción son típicamente el teclado y el mouse, que son dispositivos que requieren atención en forma muy esporádica, de vez en cuando. Pensemos que en 125 microsegundos un teclado es una carreta. ¿Está bien? Alguien que escriba, por ejemplo, 30 palabras por minuto, es decir, 150 caracteres por minuto, son 6 milisegundos por cada carácter. 125 microsegundos es infinitesimal frente a ese tiempo. Entonces, lo que es transferencia por interrupción, decimos entonces que es, eh, de vez en cuando a granel, también se lo llama bulk en inglés, son esos dispositivos que empiezan a mandar datos a los pavotes. Por ejemplo, un escáner, por ejemplo, una impresora que recibe datos a los pavotes. A ver, pregunto yo una cosa. Esto no es USB, sino que es lógico. Un dispositivo masivo o bulk, ¿se le puede dar mucha prioridad? No, ¿Por qué? porque te ocuparía todos los recursos. Claro. Si yo estoy descargando un DVD, por ejemplo, o un Blu-ray, si le doy bola al lector, me quedo sin tiempo para ninguno de los otros dispositivos. Con lo cual, los dispositivos VAR van a ser de los que tengan menor prioridad. Y después tendremos dispositivos de transferencia isócrona. ¿Qué significa isócrona? Isócrona quiere significar isos cronos, igual tiempo, cronos es tiempo. En realidad en la mitología era el dios del tiempo. A ver, ¿qué significa eso? Ustedes vieron cuando están mirando, por ejemplo, un partido, una película en DirecTV, en satélite, o en TVA, televisión digital abierta. ¿Qué pasa cuando se corta la recepción? Por ejemplo, porque hay tormenta. Sí. Se congela la imagen. O se me congela un cuadradito, un conjunto de píxeles. ¿Sí? ¿Eso por qué es? Porque requiere todo lo que sea flujo de datos, como por ejemplo audio, por ejemplo video, requiere que se esté alimentando de datos en forma permanente. Eso es isócrono. Típicamente, el USB 2.0 y a nuestro nivel isócrono se va a utilizar para enviar audio.
Ojo, ¿ustedes vieron que hay parlantitos de audio USB? ¿Son realmente USB? No, Por lo no, yo lo que he visto, un USB se utiliza solamente para la alimentación. Claro, tienen el cablecito de audio que se conecta con la salida de audio de la computadora. Los que son USB son los que se alimentan de USB y transfieren los datos por USB. Entonces, interrupción, pocos datos y esporádico. Teclado mouse. Bulk, masivas, impresora, grabadora de CD, requiere verificación. Isócrona, en tiempo real, audio. No se verifica. Es decir, yo estoy leyendo o escribiendo un archivo sobre un disco rígido externo. Estoy verificando que los datos que se leyeron o escribieron estén correctos a través de un CRC. ¿Sí? En el caso de isócrona no, es mando los datos, arreglate como puedas. La función de la comunicación isócrona es que el receptor siempre tenga datos. Si viene algún dato mal, lo lamento. Se supone que transmitiendo audio o video no está en la vida de ninguna persona bueno. Y por último tenemos transferencias de control. Que la transferencia de control dijimos que es la que utiliza el host para comunicarse con los dispositivos. Y ahí aparece tramas cada milisegundo. Es cierto, USB 1.1 era cada milisegundo. USB 2.0 es cada 125 microsegundos. De las transferencias van a ser una para el proceso de numeración y otra para el dispositivo que opere en forma normal. Entonces, ¿cómo arrancaríamos? Prendemos el host. Dice, buenas, ¿quién contesta primero? Luis. Bueno, Luis, empezamos a charlar, me dice qué características tiene, cuántos endpoints tiene, cuántas interfaces tiene. Y después de eso, yo digo, ok, Luis, reseteate, vas a ser el dispositivo número 1. Luego pregunto, ¿quién más está conectado? Luis ya no me contesta. Luis ya sabe que es el dispositivo número 1. El número 2. Perdón, la vuelta. Yo, entonces, empiezo. ¿Qué tipo de dispositivo es? ¿Qué endpoints tiene? Los endpoints, ¿qué interfaces tiene? Todo eso. Ok, reseteate, sos el dispositivo número 2. E insisto, mañana puede ser el revés. Entonces, durante la enumeración, el firmware del dispositivo responde a una serie de requisitos estándares del host. Y ahí tenemos lo que hablaba antes de las tramas. Fíjense ustedes que las tramas, acá dice, primera trama, start of frame, me aviso, inicio de trama. Después me comunico con, esto estamos hablando después de la numeración, ya sé que es dispositivo 1, 2, 5, 14. Después le digo, a ver, me comunico con el dispositivo 1, endpoint 2. Dispositivo 2, endpoint 2. Dispositivo 5, endpoint 3. Dispositivo 5, endpoint 3. Es decir, no es obligatorio que tenga que ser otro endpoint. Puede ser darle ejemplo a una transferencia val, viendo que hay tiempo disponible, le digo, mandame otro microframe, otra microtrama de datos. Y luego vendrá
dispositivo 5, endpoint 3, sin uso, y después fin de la trama. Segunda trama. Start of frame, inicio de la trama. Dispositivo 1, endpoint 2, dispositivo 2, endpoint 0. Esta es una transferencia de control, indudablemente. Porque si estoy hablando con el dispositivo con el endpoint 0, es una transferencia de control. Bueno, y así sigo con las demás operaciones con todos los endpoints que he detectado. Y fíjense que puede darse el caso que haya nuevamente otro tramo sin uso. Acá dice unused, bastante grande, y es tiempos en los cuales no hay ninguna transacción con ningún endpoint. ¿Alguna pregunta? Esto, profe, los tiempos esos valen para los dos tipos de USB, el USB 2.0 y 1.1. Solamente que cambia el tamaño de la duración de la trama. Sí. Bueno, ahí tenemos control, bulk, masiva, interrupt e isócrona. Control para identificación y configuración. ¿Tiene que existir? Sí. Fíjense que las otras pueden no existir. ¿Permite low speed? Sí, fíjense que bulk e isócrona no permiten low speed. Es decir, que el USB 1.0 no existía para el low speed. Y después aparecen la cantidad de bytes por milisegundo por transferencia, de acuerdo para el máximo posible por cada byte en high speed. Es decir, USB 2.0. ¿Sí? Sí, esto está sacado del libro que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan Sí. del Axel Solter? Y así de cada una de los distintos tipos de transferencias. Para full speed, lo mismo. Fíjense que con full speed el tamaño de la transferencia en bytes por milisegundo disminuye notablemente. Y también para low speed, fíjense que son transacciones de 3 bytes. Para el caso de transferencia de control. In y out, para todos los casos. En el caso de interrupt, solamente USB 1.0 soporta in. No vamos a conocer nunca el dispositivo 1.0 nosotros. Y fíjense que no hay corrección de errores para el caso de isócrono. En el caso de control, solamente son transferencias de tipo mensaje, es decir, ASCII, mientras que tanto bulk como interrupt como isócronas permiten swing. Se garantiza la tasa de transferencia, es decir, la periodicidad, solamente en el caso de isócronas. Solamente en el caso de isócronas. Y también en el caso de isócrona e interrupt se garantiza la latencia, es decir, el tiempo entre transferencias. Bueno, cada tipo de transferencia tiene ciertas características. El formato de datos está impuesto por USB, la dirección de flujo de comunicaciones, las restricciones en el tamaño del paquete de datos a transmitir,
de acceso al bus, secuencias de datos y manejo de errores. Bien, vamos a ver la estructura de una transferencia. Cuando empieza una transferencia, a ver, supónganse, yo les quiero dar a ustedes una directiva. ¿Qué es lo primero que tengo que decir? ¿Qué es lo que quiero que hagan? ¿Sí? Pero claro, si yo se los quiero dar en forma binaria, la manejamos en forma binaria, tendré que elegir código de operación. ¿Bien? Esos códigos de operación van a ser de 4 bits. Voy a tener entonces como máximo 16 operaciones que se pueden pedir en cada transferencia. Vamos a ver que la práctica son bien. ¿Sí? Vamos a ver cómo viene la cosa. Primero, ahí tenemos, por ejemplo, una transferencia es un conjunto de transacciones. Una transferencia es un conjunto de transacciones, las que tenemos abajo. Tenemos entonces un conjunto de transacciones. Cada transacción está compuesta empezando por un token packet. ¿Qué significa un token packet? La identificación de lo que quiero hacer. Luego vendrán los datos de esa transacción. ¿Qué significa? Token packet. Luis, quiero leer datos. Ese es un token packet. ¿Okay? Entonces, yo digo, quiero leer datos. Yo querer leer datos siendo el host. ¿Quién tiene que poner los datos? El device. Entonces, el device me manda los datos y yo verifico los datos por medio del CRC y después me doy un handshake. Ok. Segunda opción. Leandro. Quiero escribir datos. Leonardo. La gente, Sí. durante la cruzada quiero escribir datos. ¿Sí? ¿Quién tiene que poner los datos? El device. No. No, los dos. El ¿Y quién tiene que poner el handshake? device. El device. Eso es lo que estamos viendo ahí. El token packet, entonces tendrá un PID, una identificación. PID es el de 4 bits que dijimos recién. Luego vendrá la dirección del dispositivo y el endpoint del dispositivo. Y por último, un CRC. Luego vendrá el data packet, que tendrá una identificación, datos. Vendrán luego los datos y el CRC. Y por último, vendrá un handshake, y el handshake lo único que tiene es todo ok o no hubo nada. O tuvimos problemas. Vamos a ver un poco más en detalle. Pues acá tenemos las transferencias. Y acá vemos transacción, token, dato, handshake. Vamos a ir viendo pedacito por pedacito. Arrancamos por la transacción. Entonces, primero de todo, ¿qué pasa cuando no tenemos nada que enviar? Está una señal de sync, que vamos a ver el diagrama temporal enseguida. Esa señal de sync es el cambio de las señales balanceadas de más a menos y de menos a más. Que siempre van a estar cambiando en forma balanceada, salvo en un caso. Salvo en un caso. Entonces, luego viene el token y el handshake.
El primero, el PID. Observen ustedes lo siguiente. El PID está compuesta por 4 bits. Por 4 bits no voy a hacer un CRC. ¿Qué hago? Mando los 4 bits de la identificación de la transacción que quiero hacer, leer, escribir, una otra cosa más, y su complemento. Es decir, un byte, lleno un byte por medio de los 4 bits que corresponden al PID 0 hasta el PID 3 y su complemento. De manera que el host muy fácilmente pueda detectar si hubo error o no. Entonces, ¿cuál es la función del PID? Identificar qué tipo de paquete se está enviando por el bus. ¿Correcto? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Ahí tenemos PID, out, in, start of frame, setup, data 0, data 1, acknowledge, not acknowledge, acknowledge y stall. Out e in me parece que está bastante claro. Es decir, son 4 bits, 001 y 101, 1001. El start of frame es el inicio de la trama. Setup, ¿qué será? Y setup es una transacción del host hacia el dispositivo para inicializar un control file. Setup, evidentemente, es una transacción de control. Luego vendrá, después del PID, vendrá la dirección del dispositivo con el cual me quiero comunicar y el endpoint del dispositivo con el cual me quiero comunicar. ¿El soft qué era? ¿Cómo? Soft. Es start of frame, Sí. inicio de trama. ¿Y eso en qué caso se... Hay que cuando empieza la trama. Luego viene handshake. Perdón, me olvidé de algo. Data 0, data 1. Data 0, data 1 son exactamente lo mismo y en la comunicación tiene que venir obligatoriamente después de un paquete data 0, un paquete data 1, aunque sea al rato. No puede venir consecutivamente 2 paquetes data 0 o consecutivamente 2 paquetes data 1. ¿Por qué? Porque justamente en USB, para evitar de que se pueda perder un paquete, se mandan data 0, data 1. Bueno, ¿está bien? ¿Está claro eso? Entonces, el controlador, perdón, el dispositivo se fijará cuál es el último tipo de paquete que viajó por el bus, y si fue un data 0, pone un data 1, si fue un data 1, pone un data 0. Análogamente el host. Y suponiendo que vienen 2 puntos, significa que hay un error. Hay un error. Y hay que ver qué política se sigue cuando aparece eso. Handshake. Acknowledge. El receptor acepta un paquete de datos libre de error. Not acknowledge. NAC. El dispositivo no, el receptor no puede aceptar datos o el dispositivo transmisor no puede enviar datos. Stall, el endpoint se hackeó. ¿Y si hubo un error?
Me contesta. Entonces, si manda uno de los dos, manda un paquete y no se le envía el acknowledge o not acknowledge o stall, significa que hubo un error y se retransmite. Entonces, PID, 8 bits, porque son 4 bits más su complemento, 7 bits para el address, 4 bits para el endpoint. Recuerden que dijimos que podíamos tener 16 endpoints de 16 endpoints, de los cuales había uno reservado que era el de el 0, que era el de control. El start of frame es el inicio de la trama con el código en que Leonardo dijo recién, Leonardo, Sí, sí, está bien. dijo recién de soft start of frame, y después viene un número correlativo de 11 bits. Los 4 bits de endpoint son para indicar cuál endpoint es. ¿Cuál endpoint del dispositivo con el cual me estoy queriendo comunicar? Digamos, me quiero comunicar con un dispositivo en el cual tengo 7 bits para la dirección y 4 bits para elegir el endpoint. En el caso del start of frame, es un número correlativo de frames. Es un contador de 11 bits. Cuando llega a todos unos, pasa a todos ceros. Bueno, repetir eso. Es un contador binario común de 11 bits. ¿Cuál sería? Cuando estoy marcando el start of frame, Sí, primero va el PID sí, de start of frame, el soft. Y después viene un número de 11 bits. sí. ¿Quién lo pone ese número? ¿Quién marca el start of frame? ¿De operativo? Host, Sí. no el device, el host. Y entonces manda un número con su CRC5, un CRC chiquito, porque el paquete es chiquitito. Y ahí viene lo que decíamos antes, data 0, data 1. Entonces vendrá la identificación del PID, Packet Identification, de 4 bits y su complemento, y luego vendrán hasta 1023 bytes. El tamaño dependerá del tipo de transacción que se haya fijado en el proceso de numeración. Y ahora, como tenemos una buena cantidad de bytes, un CRC bien poderoso de 16 bits. El handshake, que será 8 bits, tendremos acknowledge, not acknowledge. El paquete fue recibido sin error, pero el receptor no puede procesarlo. Entonces le pide que lo retransmita porque, por ejemplo, tenía el buffer lleno, el receptor. Entonces le dice, retransmitímelo mientras yo vacío el buffer. Y el stall, hay una condición de error en la función y el endpoint está halteado. Entonces el host no tiene que retransmitir el paquete porque no lo va a poder recibir. Cambió que técnicamente que quería para Que está. ¿Se colgó? ¿Se colgó? Bien, entonces vamos a tener 128 direcciones de port, bits 0 a 6 y 16 endpoints, bits 0 a 3, para transacciones de entrada y otros 16 para transacciones de salida. Y ahí tenemos cómo va a ser el formato después del PID para indicar start of frame, vendrá perdón, después del PID que dice qué es lo que quiero hacer, si leer o escribir, vendrán 7 bits
para la dirección del dispositivo y 4 bits para el endpoint. Y después el CRC, y acá tenemos dos formatos distintos de polinomios de CRC. Este es el que llamamos nosotros polinomio de grado 5, que es x a la quinta más x cuadrado más 1, es decir, x a la 0, y el polinomio de grado 16, que es x16 más x15 más x2 más 1, es decir, x0. Por supuesto que el CRC se genera y se verifica por hardware. Por hardware. Bueno, ahí vemos el paquete cómo se produce. Primero de todo, tenemos sync. Acá se ve claramente que sync corresponde al cambio de 0 a 1 de las dos señales. Luego vendrá el PID, que son los 8 bits, 4 de datos y 4 de complemento. Luego vendrá lo que sea. Y fíjense, el fin de paquete, el end of packet, se da por una situación de hardware muy especial, inconfundible. Las dos líneas van a negativo. Esa es la indicación por hardware de que se terminó el paquete. Acá tenemos resumen. Valores de PID. Valores de PID. Start of frame, setup, son tokens. Lo mismo que in y out. Y después tendremos otros dos que serán de datos, data 0 y data 1. Y 3 de handshake. Y después hay especial y reservado, que eso no subsidio. Una consulta, algo que no me quedó claro. La trama. O sea, ¿este paquete es la trama o hay varios paquetes en la trama? Hay varios paquetes en la trama. Es decir, recordemos, teníamos la trama de 125 microsegundos. Ahí tenemos varias transacciones. Sí. Que era cada una de esas columnitas con un dado dispositivo y con un dado endpoint. ¿Está bien? Entonces, después de identificar qué quiero hacer con el dispositivo, leer o escribir, el dispositivo recibe datos o transmite datos. Entonces, trama es el tiempo que hay entre dos start of frame. Entonces, token in, out, start of frame y setup. Datos, data 0 y data 1, handshake y pre. Ahí tenemos ya los paquetes para ir redondeando esta parte. Ahí tenemos bien en claro. Espero. Start of frame. ¿Cómo es el start of frame? Tenemos el PID, el número de trama y CRC5. El número de trama es un número de 11 bits que está llevado por un contador binario tradicional. Luego tenemos para 7 bits para indicar la dirección y 4 bits para indicar el número de endpoint. Y por último, en el caso de que se haya dicho que quiero efectuar o lectura o escritura, acá digo start of frame, acá digo qué es lo que quiero hacer, leer o escribir. Luego, después de eso, leo o escribo. Lo preparo primero y luego leo o escribo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá con colorcitos, entonces. Primero viene la salida. Acá está hecho con colores, indicando el rojo es el host y el negro es el dispositivo. Entonces, el host dice out,
dirección endpoint CRC5, luego viene paquete de datos, data 1, porque se supone que el anterior fue un data 0, viene los datos, quien los pone, si es out para quién, Out para el host. out para el host. Entonces, los datos están en rojo porque los pone el host. ¿Y quién da el acknowledge? El dispositivo. Luego viene otro paquete de salida, y fíjense que ahora el paquete de salida es igualito que el anterior, es igualito que el anterior, es igualito que el anterior, pero ahora me viene un data 0, porque el anterior fue un data 1. Bueno, transferencias, entonces trama, ahí tenemos bulk, en la cual dijimos que bulk es tamaño de paquetes importantes, pero con baja prioridad. Interrupción, son paquetes pequeñitos, de forma esporádica, pero con alta prioridad. Isócronas, fíjense que no hay acknowledge en isócronas, porque dijimos de que no se verificaba la trama de errores. Y después tenemos transferencias de control, setup y status. Entonces, normalmente, cuando envío una transferencia de setup, es decir, estoy programando, le enviaré luego un conjunto de paquetes, un conjunto de datos para escribir o un conjunto de datos para leer, de acuerdo con el tipo de setup que le haya enviado. Entonces, el setup lo envía el host, diciéndole te quiero programar el funcionamiento o quiero leer el status en el cual estás. ¿Preguntas? Es más larga la trama de control. No, ¿por qué? No, el paquete, digo. No, chiquito. Chiquito. Vamos a ver que chiquito porque son pocas las cosas que se pueden programar. Yo creo que esto es, bueno, enumeración. El dispositivo puede estar activado por default, direccionado, es decir, que ya tiene una dirección asignada, configurado, y después es attached y suspended. En cada caso, USB tiene capacidades y comportamientos bien definidos. Dentro del proceso de numeración hay que descubrir el periférico y su configuración y elegir el driver que mejor se corresponde con ese dispositivo. Puede haber más de un driver con un dispositivo, ya que puede haber más de una interfaz para cada dispositivo. Bien. ¿Algunas preguntas aquí? Entonces vamos a hacer lo siguiente.